a, poner a consideración del Consejo la mayoría de los medicamentos de alta rotación, ¿verdad? Que las que estamos, que también queremos tener y van a ser por 24 meses. Si bien es cierto, estamos con un stock 00 de 30 medicamentos actualmente, ¿verdad? El resto está dentro, si bien no están en parque, están dentro de la esfera farmacéutica. Y entonces no podemos considerar stock cero, aparte que con lo que van los medicamentos que van a ser licitados van a cubrir ese déficit, ¿verdad? También solicitamos al Pleno que nos den una mano porque necesitamos hacer una reforma de la Carta Orgánica. Es una Carta Orgánica ya muy antigua. Son 4 puntos específicos que el Consejo ya había aprobado, que es la utilización del 2.5% que tenemos como aporte para el Ministerio de Salud y el SNPP, ¿verdad? Que se queden en la institución porque es plata genuina de los aportantes, ¿verdad? Pero eso nos va a servir para poder amainar un poco todo lo que es la cuestión de las deudas que tenemos. La oferta que hacemos para el proyecto de ley es que este 2,5% se quede por 5 años solamente para el área de salud, ¿verdad? Y después que pase a dividirse como corresponde de acuerdo a la Carta Orgánica. Otro punto que tenemos como reforma de la Carta Orgánica son los años para calcular la jubilación. Actualmente se utilizan los 3 últimos años y nosotros vamos a solicitar que sean los 10 últimos años porque ahí viene mucha falta de aporte, porque el 80% de nuestros aportantes aportan por el sueldo, por el salario mínimo, y 3 o 4 años antes o al llegado a la jubilación se jubilan con casi 5 millones de guaraníes en un promedio. Entonces quiere decir que eso nos va a ayudar a solucionar ese problema y aumentar la recaudación, ¿verdad? Otro tema importante que queremos poner a consideración en el proyecto de ley es que tenemos aproximadamente casi 500 propiedades que no tienen título a favor de IPS, y esas solicitamos que a través de la Escribanía Mayor de Gobierno eso se puedan hacer esos tipos para evitar esa erogación tan importante que nos impide en este momento tener los títulos originalmente para el IPS, ¿verdad? Y también el cuarto punto y el pedido es de que aquellos bienes que no son rentables se puedan enajenar. En ese sentido solicitamos la ayuda de los señores senadores para tener consideración y que nos den una manito para poder salir adelante en este tema. Yo solicito a la presidencia y a los señores consejeros un espacio por lo menos de 5 minutos a cada gerente, pero nos pueda dar un vistazo general de la situación de la institución para que también ustedes, si bien es cierto, vamos a concentrarnos más en el área de salud y en el área de abastecimiento y logística, los demás también puedan dar un pantallazo resumido de 5 minutos de cómo se encuentra cada gerencia. Así que en ese sentido, presidente, le solicito tanto a usted como a los señores senadores presentes que nos den ese espacio y después nos ponemos a consideración de ustedes para contestar las preguntas correspondientes. Presidente, adelante, para eso vinimos. Queremos saber realmente todo lo que ocurre dentro de la institución para poder desde acá, desde el Senado, del Parlamento, empezar a trabajar para ayudar a esta institución que está tan dañada y está tan criticada últimamente.
Entonces, presidente, con mucho gusto, no sé en qué orden van a hablar, usted va a dirigir esa parte. El gerente administrativo financiero, por favor, si nos puede dar un pantallazo general de la situación financiera de la institución. Lastimosamente, por la claridad, seguramente no podemos leer bien claro. Entonces le vamos a pedir a cada... Está bien que proyecten. Bueno, algunos con ojos mejores que el mío seguramente lo estarán leyendo. Pero queremos que nos dejen la presentación, por favor. ¿Ok? Permiso, presidente. Ya le vamos a hacer entrega a cada cosa de todo lo que se va a presentar y se va a decir, como para que ustedes tengan... Bueno, buenos días para todos, presidente. Un grato placer saludarle. Señora senadora Esperanza, señora senadora, director, un gusto. Doctor Barrio, sí. El Instituto de Previsión Social, con esta administración, arranca el 16 de agosto del 2023, en donde toma un presupuesto o empieza a ejecutar un presupuesto de 8.7 billones. El presupuesto del Instituto de Previsión Social se divide en tres fondos: el Fondo de Administración, el Fondo de Enfermedad y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Al 2024, el presupuesto del IPS tiene un incremento del 4% y asciende a 9.07 billones. Aquí es un poco el primer punto en donde quisiera mostrar un aspecto interesante. 4.9 billones es el presupuesto actualmente para el Fondo de Salud y Enfermedad. Les pido que ese número lo guardemos por un instante. 4.9 millones. Con relación al estado patrimonial, en particular el estado de las deudas, como les explicaba, el Instituto de Previsión Social se divide su estructura financiera en tres fondos. El Fondo de Administración, a agosto del 2023, tenía una deuda total de 57.556 millones de guaraníes. A la fecha, esa deuda bajó en un 58% a 24.273 millones. Esto es en el Fondo de Administración, es un fondo de apoyo. Sin embargo, el programa o Fondo de Enfermedad y Maternidad, el cual es misional, y ahí hago una primera puntualización, del cual tiene hoy un presupuesto aprobado, del cual esta administración no participó, sino le toca ejecutar, de 4.9, como les mencionaba. A este momento, a esta fecha, tiene una deuda de 6.4 billones. Al inicio del periodo, en agosto del 2023, la deuda de la previsional ya era de 5.9 billones. Es decir, tenemos, ministra, usted mira así, si usted maneja bien porque usted fue ministra, exactamente, tenemos un presupuesto que excede nuestra capacidad completamente. El doctor Barrio me mira, pues los dos fueron ministros de salud. Presupuestariamente estamos complicados porque tenemos que debatirnos desde el día en que el presidente Brites asumió en la decisión de o se paga o se sigue comprando con este presupuesto. 5.9 era la deuda que se recibió en ese momento, ya con un presupuesto de 4.6 en el año 2023, y en este momento que tenemos un presupuesto de 4.9, tenemos ya una deuda acumulada por la situación que tenemos de 6.4 billones. La deuda en lo que hace a
Adquisición de medicamentos es la que fue incrementándose, como pueden ver en esta fila que está aquí en la presentación. Pasamos de 1.8 a 2.7. Eso es natural porque tenemos que seguir comprando para seguir prestando los servicios. En lo que hace a facturas, a pago de cesión de deuda, que es un instrumento financiero que se utilizó mucho en el IPS, disminuyó. También disminuyó ya el fideicomiso de titularización en alrededor de 300.000 millones, y hay un préstamo que había tomado la previsional que ya tuvo una disminución aproximadamente en cuanto a capital de 80.000 millones. Un préstamo, un impacto menor, digamos. En resumida cuenta, la deuda se incrementó en el fondo de enfermedad y maternidad en un 8%, siendo el problema principal el hecho de que el presupuesto no permite comprar al ritmo que la previsional necesita y también pagar. Senadora, perdón. ¿Quiere decir? Cuando decimos factura sin impacto, decimos que como tenemos un presupuesto que nosotros tenemos hoy dentro de la previsional una deuda, como le mostraba senadora, heredamos 1.8, hoy estamos en 2.7. Nuestro crédito presupuestario no nos permitiría cubrir la totalidad de nuestras facturas adeudadas y lo que seguimos comprando, lo que seguimos recibiendo. Tenemos contratos activos, contratos abiertos, activos que se siguen ejecutando con código, con esto, pero el ritmo de compra en este momento está superando y superaba ya desde antes el crédito presupuestario. ¿Y cómo Hacienda les habilita a contratar 2,7 billones si presupuestariamente no tienen esa plata? Nosotros no contratamos nada nuevo, senadora. Lo que estuvimos haciendo es ejecutar básicamente los contratos que teníamos. Es decir, ministra, nosotros teníamos acá, vuelvo al escenario anterior, 4.6, ¿me puedo parar? Sí, permisos. 4.6 era el presupuesto a agosto, y en ese mismo momento teníamos ya una deuda de 5.9. Cuando el doctor Brites asume, ya teníamos un presupuesto que no podía atender el requerimiento de compra y el pago de la deuda. Estábamos sobreexcedidos en ese momento. Esto se arrastra al ejercicio 2024 porque la situación es la misma. Si bien en algunos rubros fuimos mejorando un poco en el pago de deuda, por lo menos, ya que nuestra recaudación fue mejorando. El promedio de recaudación que habíamos encontrado en la previsional en cuanto a los ingresos fue de 755.000 millones mes. En este periodo, desde que asume el doctor Brites este consejo, nosotros incrementamos nuestro nivel de recaudación a 801.000 millones, unos 50.000 millones por mes, y gracias a Dios la Virgen esto se mantuvo durante todo este periodo, y eso hace que podamos tener un mayor nivel de pago también, ¿verdad? No importante, pero mejoró nuestro nivel de pago. A la previsional le deben las empresas aproximadamente 4.4 billones, una deuda bastante antigua que data desde sus inicios. Básicamente en lo que nosotros internamente le llamamos la deuda de corto plazo, que es la deuda del 2020 al 2024, es de aproximadamente 600.000 millones, que sería una suerte de 80% de la recaudación de un mes. Si se fijan en el cuadro, sería una deuda del 10%, o sea, la tasa de morosidad no es demasiado significativa dentro de este periodo. Es un poco la deuda anterior la que pesa demasiado. Sobre esto se estuvo haciendo un trabajo fuerte en lo que hace a comunicarse con los deudores, darle oportunidad de que puedan pagar con algún tipo de excepción en lo que respecta a descuentos de su mora, y esto permitió un recupero de la recaudación interesante, que eso se vuelca obviamente a más pagos en el programa 2 y en el programa 1. La deuda del Estado, que simplemente a modo referencial, que es de 3.9 billones, y al IPS en total le deben hoy 1.1 billones de 1.137 millones de dólares le deben al IPS en total, sector público y sector privado.
base nomás. Cuando se habla de esta deuda hasta el 2019, de casi 4 billones, estas deudas son empresas que le cobraron a sus asegurados y no le pagaron al IPS, o que deberían pagar y no pagan. ¿Qué significa esa deuda? ¿Y se tiene identificado, se sabe quiénes son, etcétera? ¿O es, digamos, un cálculo estimativo por la cantidad de empresas habilitadas? ¿Cómo se clarifica esta información para después buscar las soluciones? Gracias. Senadora, el dato que está consignado allí responde a las deudas de empresas concretas mes a mes. Esto sale del sistema. Una empresa como ejemplo, la empresa Sanguchito, que debe desde enero, febrero, marzo, abril, es la sumatoria de sus deudas desde el momento en donde nos dejó de pagar. La certeza de que él había retenido o no, no la tenemos porque él perdió contacto con nosotros. Y el trabajo que estuvimos haciendo, tratar de insistir, contactar con él, intimarle al pago y proponerle una solución, que es inclusive hacerle algún tipo de excepción de forma tal a que él pueda ponerse al día, porque son capitales constitutivos, senadora. Son capitales, o sea, son deudas que el día de mañana se van a convertir en aportes jubilatorios cuando se concreten, y son personas que se van a poder jubilar porque van a sumar años. Te quiero preguntar lo siguiente, director. Acá están contempladas todas las deudas, hasta de aquellas empresas que terminaron fundiéndose y cerrando. Sí, senador. ¿Y esas están en algún tipo de proceso de cobro o demanda? Nuestro director jurídico tiene una... Ok. Después de su presentación, ¿o quiere hacerlo ahora la aclaración? No, sobre el punto es importante la consulta que hizo. Es importante decir que nosotros tenemos 5.000 juicios ejecutivos aproximadamente que vamos a iniciar, porque la anterior administración dejó de emitir los títulos de crédito, que son aproximadamente 500 millones de dólares, que nosotros ahora tenemos que salir a demandar. También entre las empresas público-privadas nos deben 300 millones de dólares aproximadamente, porque cuando recibimos la administración hicimos un control cruzado entre la planilla que se declara a IPS y la planilla que se declara al Ministerio de Trabajo, y vimos que hubo una diferencia considerable. Ahora el presidente con el gerente financiero emitieron los títulos de crédito y nosotros vamos a salir a demandar a las empresas que deben a IPS. Eso Que titularizamos en el periodo de agosto a febrero, y estamos trabajando con el doctor González sobre eso, porque también teníamos un montón de problemas informáticos. Perdón, ¿cuánto es? 1.3, doctora, titularizamos, o sea, emitimos los certificados de deuda. 1.3, que sería un 25% de todo el valor que tenemos ahí. Perdón, presidente. Perdón que sea preguntona, pero quiero entender nomás, y creo que le pido también a los colegas que me disculpen. O sea, cuando se dice, se le hace un documento de crédito, o sea, por ejemplo, yo, ña Esperancita, tengo una empresa y dejo de pagarle al IPS desde enero hasta diciembre, y ustedes se percatan de eso. ¿Ahí qué me hacen ustedes a mí? El proceso empieza, y es un poco el proceso que tuvimos que empezar con el presidente, con el doctor Rites, para garantizar que esté bien lo que hagamos. Fue primero agotar la instancia administrativa, que era remitir los correos electrónicos, hacer algún contacto. Una vez que teníamos certeza de que eso se remitió, documentado eso, se emite lo que se llama el certificado de deuda. El Instituto de Previsión Social, por su carta orgánica, puede emitir una suerte de pagaré, por decirlo de alguna manera, senadora, en donde registrando o consignando la deuda que se tiene a ese momento, con la documentación o con la acreditación de que hicimos el contacto con la persona. Esto es vía correo, nosotros tenemos reglado de esa manera, doctora, que lo hacemos vía correo. Con 3 correos electrónicos se emite el certificado de deuda, que siempre es más eficiente en la medida en que obviamente se hace con tiempo, y un poco ese es uno de los graves problemas. Nosotros empezamos por eso a certificar la deuda más nueva con el doctor José, para garantizar que eso es más cobrable, y después ir hacia atrás
para agotar las otras instancias, porque como decía el doctor Barrios, sí habrá, ministra, doctora, en ese lugar, en ese conjunto de deudas que seguramente de empresas que ya no están hoy activas, que es un proceso de depuración que también nosotros tenemos pendiente dentro de la previsional. Nosotros tenemos que hacer un proceso de depuración de nuestras cuentas contables. Sí, buen día. ¿Cómo podemos acceder a la lista de los morosos y monto, cantidad deudada, por favor, si nos pueden facilitar? Sí, doctora, con mucho gusto. ¿Podemos tener más adelante en el transcurso del año, doctor, encargado de la asesoría jurídica, el estado de los juicios, por favor? Porque eso es una cuestión, creo que tenemos que acompañar todos. Nosotros no podemos tener este nivel de deudores y para eso está la asesoría jurídica, juicio ejecutivo, embargos y remates. Esperemos que este año tengamos bastante porque evidentemente el alto nivel de morosidad es una de las causas por lo que hoy no hay medicamentos en los hospitales. Sí, sobre el punto, senadora, quisiera informar que el Consejo de Administración, tanto el presidente como el Consejo, ha ordenado una auditoría interna y externa de justamente la dirección jurídica, porque nosotros encontramos con la auditoría externa que ellos contrataron que había una desidia en el departamento judicial, más de 300 juicios no tenían respaldo documental. Nosotros estamos tratando de ordenar un poco la casa, tenemos datos, pero algunos datos son incompletos, que ahora estamos por buen camino. Se hizo una auditoría interna, hemos puesto a disposición de la justicia el resultado de eso, como así también a la Contraloría General de la República. Hemos tenido una audiencia con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde informamos los embargos que se encuentran en contra de la institución, 8 millones de dólares aproximadamente, y nos preocupa porque varios bancos ya no están en movimiento. Entonces solicitamos que se haga una investigación y el resultado de esa investigación sea enviado al jurado de enjuiciamiento de magistrados. También tenemos problemas que en las demandas laborales muchos jueces no tienen en cuenta el cálculo que se debe hacer a aporte obrero patronal, entonces también pedimos la intervención correspondiente. Y en los amparos que muchas veces injustamente se dictan en contra de la institución, pedimos que se haga una mesa técnica de trabajo donde esté involucrado el Ministerio de Salud, IPS y la Corte Suprema de Justicia. Doctor, ante toda esa desidia que ocurrió en el gobierno anterior con respecto a ese punto en particular, ¿existe ya algún sumario a los funcionarios del Instituto de Previsión Social responsables de cada área que permitió esto? Nosotros enviamos la auditoría interna porque por carta orgánica necesitamos primero una auditoría interna, así también una auditoría externa. Como resultado de eso nosotros vamos a hacer los sumarios. Justamente lo que primero tenemos que identificar a los responsables de esa mala administración para luego hacer el sumario que corresponda. Muchas gracias. Un poco así un resumen de los factores críticos, por lo menos para la gerencia administrativa financiera, que es un poco lo que se ve siempre. Lo que se ve es que existe una falta de insumos, existe una deuda entre financieras y farmacéuticas de aproximadamente 860 millones de dólares. Sin embargo, lo que a veces no se ve y resulta crítico es el déficit en el crédito presupuestario, que es lo que estaba explicando un poco, de que necesitamos contar con alguna solución para poder seguir comprando y para poder seguir pagando a un ritmo que permita un abastecimiento continuo y sin mayores sobresaltos, disminuir la evasión y la subdeclaración, que es otro de los problemas serios con los que se encuentra la previsional. Nosotros asumimos como que existe una suerte de 60% de evasión de lo que hace Seguridad Social, esto en base a los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por otro lado, también existen, como consecuencia de eso, ingresos insuficientes para los niveles de prestación que nosotros estamos ofreciendo. La previsional ofrece prestaciones en un muy alto nivel y con una cobertura muy amplia y con costos de aporte que no superan en un salario mínimo 242.000 guaraníes, en lo que va al aporte de salud y maternidad. En lo que respecta al pago de haberes jubilatorios, aquí hay un punto importante financieramente hablando, que es el hecho de que desde el 2020 la previsional recurre al uso de sus rentas para pagarle a los
jubilados y pensionados. Nuestros ingresos corrientes, que son los ingresos que vienen de aporte obrero patronal, ya no son suficientes para pagarle a nuestros beneficiarios. Tenemos beneficios de corto plazo con un financiamiento muy discutible, como por ejemplo uno de los casos del reposo por maternidad. Tenemos un problema allí. Se evidencia en muchos casos que existe una suerte de aporte por unos meses, se le da una prestación muy alta y después la gente deja de aportar. Entonces esto riñe contra lo que hace a la estabilidad del Fondo de Salud y Maternidad. Un poco algunos factores así por mencionar, ¿verdad? ¿Qué se estuvo haciendo? Sobre el punto, Américo, sí, doctor. Hacer algunas consultas. Senador Basilio Núñez. La verdad que no es sobre el punto presidencial. Yo digo todo sobre el punto. Sí, doctor. ¿Algún cálculo actuarial actualizado último que haya hecho la institución de qué fecha? Para mí que del 2023, doctor, creo que es el 20, okay. El último. O sea, este año vamos a hacer un cálculo. Sí, 2024, 2027. Cada 3 años por cálculo. O sea, 2021 tenemos un cálculo actuarial. Sí. El cálculo actuarial, ¿qué dice con respecto a la jubilación? ¿Hasta cuándo estamos más o menos como para aguantar? Muy interesante la pregunta. Buenos días a todos. Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas. Voy a responder de manera superficial y luego cuando me toca, si le parece bien, señor, profundizo, ¿verdad? Pero básicamente el informe actuarial del 2021 al 2100 establecía que los fondos jubilatorios, habló mi compañero diciendo que el IPS tiene 3 fondos. El fondo de administración y el fondo de enfermedad y maternidad son fondos de gasto, cuentas de gasto. Y el fondo de enfermedad y de jubilaciones y pensiones, que es el fondo 3, es un fondo de ahorro. En ese fondo de ahorro es donde se hace el cálculo actuarial para saber cuánto de salud tiene ese fondo. En ese informe actuarial del 2021-2100 se estableció que el primer punto crítico se iba a dar en el 2038, cuando todo lo que ingresa en aporte obrero patronal y se pagan todos los egresos o compromisos para cubrir las jubilaciones y pensiones, íbamos a perder el equilibrio, es decir, todo lo que ingresa ya no iba a alcanzar para lo que egresa. Sin embargo, ese momento se adelantó al año 2020. De 2038, que tenía que producirse el desequilibrio entre ingreso y egreso, se adelantó 18 años y tuvo varios motivos: la pandemia, el descenso de los ingresos y también el crecimiento geométrico de los gastos que no tenían fuente de financiamiento, y eso está todo documentado. Muchas gracias. Senador Basilio Núñez. Gracias, presidente, colegas, al presidente del IPS también un saludo a todos los colaboradores. Y bueno, la verdad que quise venir a esta reunión específicamente por algo que habíamos aprobado cuando fui diputado. Habíamos aprobado, digo entre comillas, porque salimos en contra. Pero como hubo una mayoría, y creo que después también en el Senado, la aprobación creo que en el año 2022 de 250 millones de dólares. Y mi pregunta es, ¿dónde se ejecutó esos 250 millones de dólares? ¿Se aplicó bien? ¿Se aplicó en el sentido de que era para pagar deudas con farmacéuticas, etcétera? Entonces, es una pregunta que hasta podíamos plasmarlo después en un pedido de informe, porque la peor administración de IPS creo que fue la de un colega, Vicente Bataglia. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Muchas gracias. Sobre el punto, senador, esa situación fue reportada por la Contraloría General de la República en el reporte número 53, donde justamente cuestionó ese crédito que no estaba impactado en el presupuesto de IPS, no tenía fuente de financiación ni de ingreso, forma de cómo sustentar ese. El presidente con el Consejo de Administración ha puesto a disposición de la justicia del Ministerio Público, hay una causa penal abierta, así también informamos a la Contraloría General de la República y eso ya sí está en una etapa de investigación para deslindar responsabilidad. Y nosotros eso presentamos el 1 de septiembre del año 2023, esa denuncia penal
donde habían 3 reportes de la Contraloría que observaban negativamente la administración. Hasta el momento no. ¿Y los reportes son, qué número dijo? Reporte número 54-2023 y reporte número 55. Como consecuencia de estos reportes, el Consejo de Administración ha contratado un equipo auditor externo que hizo un trabajo de investigación. Como resultado de esa auditoría, nosotros encontramos varias irregularidades. Una de ellas fueron que se hacían saldos iniciales de caja sin fuente de financiación, reprogramaciones presupuestarias sin fuente de financiamiento. Encontramos que un fideicomiso fue mal utilizado. Estaban establecidos originalmente para 4 obras específicas, luego se fue desvirtuando el fideicomiso. El resultado de esa auditoría nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público y a disposición de la Contraloría General de la República, a fin de que estos entes rectores se expidan sobre este resultado, porque el que dio origen a esta investigación fue los 3 reportes, 53, 54, 55. Como consecuencia de eso, interviene el Consejo de Administración, contrata una auditoría para que investigue eso, da otro hallazgo muy importante. Nuevamente nosotros ponemos a disposición del Ministerio Público, se abre una causa penal, como así también se remita a la Contraloría General de la República a fin de que se expida sobre esos hallazgos. Esto fue hace aproximadamente 2 meses que se ha presentado una nueva denuncia ante el Ministerio Público y ante la Contraloría. Eso se había remitido a fines de julio aproximadamente en la institución. Cuando el presidente y el Consejo toman conocimiento de esos reportes, remitimos al Ministerio Público a fin de que se abra una causa penal. Incluso IPS remitió antes que la Contraloría General de la República al Ministerio Público esos reportes finales. Sí, vamos a remitir. Nosotros eso enviamos al Ministerio Público, a la Contraloría, con mucho gusto le haremos llegar. Son más de 10 denuncias, pues nosotros habíamos denunciado también la venta de cargos en IPS. Como consecuencia de eso tenemos más de 22 personas privadas de libertad, de los cuales 8 eran funcionarios, 6 funcionarios nombrados, 2 contratados que obviamente se les descontrató. Los funcionarios de la institución ya no fueron, o sea, están suspendidos sin goce de sueldo, están en una etapa de investigación. A fines de junio y julio son la fecha que el Ministerio Público tiene para presentar requerimiento conclusivo. Así también nosotros denunciamos los adelantamientos de turno que se cobraban en un área específica. Como resultado de esa denuncia conseguimos una imputación y que esta persona esté privada de libertad. Tenemos otras 6 causas penales abiertas en contra de personas que nosotros recibíamos la denuncia que le cobraban por materiales que son propios, que se le tiene que proveer al asegurado, adelantamiento de turno. Todo lo que llegó a conocimiento de la presidencia y del Consejo de Administración se denunció. Ahora también estamos en una etapa de elaboración de una nueva denuncia, donde el departamento de caja de préstamo también recibían documentos de contenido falso que el martes el Consejo estaría aprobando para la presentación ante el Ministerio Público de una nueva denuncia. Gracias, doctor. Y realmente permítame decirle que lastimosamente tenemos que escuchar a esto, pero le felicito porque no escuchamos ninguna de las otras instituciones que hayan presentado denuncias a la Fiscalía, y ustedes presentaron 10, y ojalá sigan haciendo y sigan cuidándole a la institución de esa forma. Senador Dionisio Marilla tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a los ilustres visitantes, a los colegas y a los técnicos que están en sala. Saludo al ex compañero Américo Riquelme, un gusto verte. A González también y otros amigos que forman parte, había sido del IPS.
Mira, el doctor Pereira también ahí. Presidente, un poco para reiterar lo que veníamos haciendo y por otro lado, también para congratularnos que por fin ha permeado aquella preocupación que denunciamos sistemáticamente desde la Comisión Bicameral de Cuentas y Control, pero que al ser esto un ámbito eminentemente político, se relativizó porque sencillamente un aliado de los muchachos era el que estaba afectado. Desde el expresidente del IPS hasta el expresidente de la República. Entonces, no, o tal vez nosotros somos muy torpes a la hora de comunicar. La prensa entendió, pero acá los amigos no entendían. La cuestión del Instituto de Previsión Social en realidad requiere desde las aristas que vienen analizando tanto desde la Contraloría General de la República como los que han practicado auditorías desde el sector privado, la última por cierto con sus aristas peculiares porque se contrató a una empresa para hacer la auditoría que finalmente no era la que tenía que ganar y ganó la otra y se volvió a adjudicar, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos todo ese legajo y pusimos a conocimiento del Pleno íntegramente, reitero, tal vez somos torpes a la hora de comunicar y no nos entendieron. Pero esas auditorías y el informe de Contraloría han profundizado, por fin, porque es algo que suele suceder también cuando se auditan las instituciones, han empezado a profundizar en algo, las dos grandes patas que tiene la entidad. Mirar un poco cómo se está manejando la institución por el lado de los ingresos. Dicen que hay una altísima evasión de aportes obreros patronales, un punto que tiene que formar parte del análisis. No recuerdo hoy la variable, la tasa en ese ámbito, pero salían unas cifras interesantes, era por el lado de la dificultad que tiene el Instituto de Previsión Social para recaudar. Yo no sé si eso tiene que ser articulado con el Ministerio del Trabajo o con qué instancias más, pero es una de las fuentes para incrementar el ingreso. Y por el lado del gasto del carnaval, presidente, el carnaval, no me refiero a los fondos previsionales, me refiero a las otras partidas. El carnaval, cuando se aplican partidas presupuestarias que el clasificador presupuestario establece que tienen que ser usadas para un fin y se le da otro uso. Eso está plasmado en el informe de Contraloría. Y requiere más que nunca una atención especial, presidente, porque se viene otra gran bola de nieve desde el IPS, según nos cuentan. Dicen que ya están trabajando con la posibilidad de modificar el marco regulatorio para tratar de honrar las deudas con la farmacéutica. Algunos hablan de 500 millones de dólares, otros llegan ya a los 1.000. Sería importante que nos refieran en esta reunión de qué monto estamos hablando, sea 100 o sea 100. No estamos hablando de deuda acumulada, auditable, pero que se tiene que honrar, sea 100 o sean 1.000, esas deudas tienen que ser pagadas a las farmacéuticas, ¿verdad? Y yo no sé si la salida que algunos están evaluando, ¿verdad?, es la salida más conveniente, modificar el aporte para Sinafocal, para SNPP, qué sé yo, qué sé cuánto, no sé, ¿verdad? Pero hay que poner sobre la mesa. Y si incrementando la base de quienes contribuyan se puede sortear esa dificultad, bueno, mano a la obra para solucionar eso, pero hay que hablar de una reformulación de trabajo dentro de la institución y es nuestra responsabilidad, presidente, hacerlo. En lo que a nosotros respecta, fuimos quienes le trajimos al fiscal general del Estado. Probablemente tendríamos que hacerlo ya entre varias comisiones, la salud, cuentas y control, legislación, constitucionales, porque nos llama la atención eso que se mencionó recién, que siendo las cifras calculadas en billones de guaraníes denunciadas, desde Contraloría al Ministerio Público, desde el IPS al Ministerio Público, eso no haya tenido a hoy siquiera el anuncio en tenor de murmuración por parte de la Fiscalía
de que ya hay indiciados, sospechados de que van a terminar imputados al presidente. Mucha plata en la calculadora, difícil de escribir. Y para traducir eso, cuesta más todavía si es que uno no es el ámbito. Unos 12.300.000.000.000 y no sé cuánto era la cifra. Era mucha plata. Entonces cierro con eso mi alocución, Presi, porque creí conveniente venir de intruso esta mañana, aunque haya recibido la invitación de la senadora Martínez, pero a los efectos de expresarles también la preocupación de que tenemos que sincronizar intercomisiones, este tipo de cosas. Yo sé que Marito era amigo de los muchachos, por eso no le dieron pelota a nuestro informe, pero hoy estamos dándonos cuenta que el haber relativizado ese informe está empezando a patear en el instituto con la falta de medicamentos, la posibilidad de ampliar el número de profesionales para el ámbito de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que decirlo entre nosotros, porque esto es parte del juego político, ¿verdad? Y entre nosotros también, y ya en colaboración de las autoridades, podemos encontrar la solución. Aumentemos el número, si hay empresas que están, es más fácil para cruzar, están proveyendo inclusive el Estado servicios y no están tributando, no están pagando la carga laboral que corresponde, pero que no sea solamente esa, sino que se revise lo otro, cómo se usa y se aplican los fondos, presidente. Pepe Getaute y de a poco y la carnaval, según lo que denunció Contraloría. Gracias. Gracias, senador. Yo creo que con honor al tiempo, porque con este pantallazo nosotros estamos realmente sorprendidos y bueno, necesitamos irnos a lo que generalmente se publica en los diarios: falta de medicamentos, acciones que van a tomar para que no ocurra eso y para solucionar el problema de falta de medicamentos, falta de insumos, que es lo que nos preocupa mucho. A ver si alguien nos puede dar un pantallazo sobre eso en este momento. Hola. Buen día, presidente, senadores. Jaime Caballero, gerente de abastecimiento y logística. La verdad que el pantallazo financiero se refleja directamente en lo que es la provisión y tanto de medicamentos, insumos y servicios que debe prestar el IPS, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos al llegar a la institución fue evaluar el estado de los contratos y en ese sentido encontramos por lo menos 150 ítems del listado de Bademecum que estábamos en crítico, quiere decir menos de 3 meses, y en ese sentido lanzamos a nuestros proveedores órdenes de entrega por un valor de $200 millones para saber dónde estábamos parados. En respuesta a todas esas órdenes de entrega recibimos de todo tipo pedidos de prórroga, situaciones que van desde la guerra en Rusia-Ucrania con problemas de puertos en China, de todo un abanico de posibilidades de situaciones que imposibilitaban que contemos con esos insumos o medicamentos que adrede hicimos para saber cuál era la situación de esos contratos. Realmente todos esos contratos son los que nos están ayudando a sobrevivir hasta hoy, porque nosotros no tuvimos todavía la posibilidad de contratar hasta ahora o hacer una licitación nuestra de esta administración, justamente enlazado a lo que es el problema presupuestario. Estos contratos se están estirando con ampliaciones. La ley permite hasta el 20%, nosotros en algunos casos ni siquiera el 20% estamos ampliando por falta de disponibilidad presupuestaria. Como son contratos abiertos, lo que hacemos siempre es cuidar el plazo del contrato, ampliamos, hacemos adendas de prórroga para poder tener esos saldos activos y cuando tenemos la disponibilidad vamos cubriendo. Hoy realmente de acuerdo a lo que es nuestro cuadro básico y el reporte que nos arroja el sistema, tenemos 24 productos que son cero absoluto. No tengo saldo en contrato, no tengo órdenes pendientes, no tengo posibilidad de reacción hasta que se adjudique una de las 2 licitaciones que estaba mencionando el presidente al comienzo, que es una vía de la excepción donde están los medicamentos de alta rotación para el IPS que nos va a ayudar a sobrevivir este año. Tengo otra licitación que es la LPN 11, que abarca insumos por un valor de 90.000 millones de guaraníes para 24 meses, donde están los insumos que tanto reclama la gente. Todo eso va ligado a nuestro presupuesto. Hoy, de acuerdo a nuestro Bademecum,
esos 24.00 no tenemos rango de acción. El resto de nuestros productos está en la red sanitaria, que es la que tenemos que trabajar mancomunadamente con el gerente de salud, porque un ejemplo, como estaba el senador Núñez, fue uno de los que aleatoriamente tomamos diclofenac de 50, 30 comprimidos en Benjamín Acebal con alta densidad poblacional, cuando tenemos 40.000 comprimidos en San Pedro del Guamandeyú, donde no se mueve casi el producto. Son cosas que tenemos que ajustar internamente. Tenemos que trabajar de la mano con la gerencia de salud para poder hacer otra vez la redistribución entre farmacias internas, que es un déficit que nosotros encontramos. Y esa es la situación en cuanto a medicamentos e insumos, presidente. El pantallazo, eso es lo que la gente percibe. Y como dijo el doctor González en una entrevista, y yo creo que es el ejemplo más claro de lo que pasa día a día, para una persona a quien se le receta un medicamento, si va a nuestra farmacia y no recibe ese medicamento, es como si fuera que estamos 100% desabastecidos. Sobre justamente redistribución, hablaste de en farmacias internas. Miren que ustedes tienen 9 meses en el gobierno ya. No pudieron hacer hasta ahora redistribución en farmacias internas, y eso es meramente administrativo. Por lo menos, como decís vos, si había diclofenac en San Pedro y en Central se usa más, pues traigamos diclofenac a Central. Entonces, ese es un punto que quiero que me contesten. 2, tengo un caso particular en Ciudad del Este. Ustedes saben que soy del Alto Paraná. Un remedio X que faltaba para flebología. El remedio ya estaba con 3 meses más o menos faltante supuestamente en IPS. Cuando yo me fui, se verificó dónde estaba el medicamento, y estaba el medicamento en Asunción. Sencillamente no se llevó a Ciudad del Este porque la camioneta estaba descompuesta y ellos no tienen manera de venir a buscar. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para facilitar la distribución de los medicamentos? Porque me parece a mí que aunque sea encomienda por risa a Nuestra Señora, pueden enviar a Ciudad del Este cuando falta un medicamento. El paciente no puede revisar en la farmacia del IPS si existe o no esa medicación X que necesita. Y más todavía que son medicamentos que, no sé cómo ustedes le llaman, que están registrados de uso crónico, justamente. Entonces, cuando se verifica en la farmacia central del IPS, sí había el medicamento. Entonces, de ahí también surgió el tema de los vehículos de IPS. ¿Ciudad del Este tiene vehículos? ¿Qué pasa con los vehículos de la institución destinados a Alto Paraná? Miren que Alto Paraná es la segunda más importante a nivel país. Una pregunta concreta y quiero que me respondan. Gracias. Senadora, con relación a los vehículos, puntualmente voy a ir a eso porque después el movimiento de los medicamentos depende de regulación farmacéutica que topea en las cantidades que van a ir a los distintos puntos, y ahí es donde tenemos ciertas dificultades. Pero los vehículos de IPS, las últimas compras que se hicieron fueron solamente de ambulancias. Nuestra flota tiene mínimo 12 años de antigüedad. La mayoría está sobre el periodo de obsolescencia ya. Nuestros mantenimientos terminan siendo más costosos que la adquisición, pero respetando la normativa vigente, nosotros estamos haciendo todo el proceso para poder llevar a subasta pública los móviles ya que están cercanos a la obsolescencia o se enmarcan dentro de esa normativa, para poder pedir permiso al equipo económico y renovar la flota. Si bien nuestras ambulancias son nuevas, la flota operativa y administrativa tiene más de 10 u 12 años de antigüedad, ¿verdad? Y la distribución entre farmacias, les pongo un poquitito en contexto. Nosotros, el ministro de Economía nos había exigido que nosotros tengamos un sistema de estoqueo de medicamentos. Nosotros tenemos un sistema muy bueno que la mayoría yo creo que conocen, que es el SAP, pero llega hasta Parque.
hasta Parque llega, que es lo que usted dijo, senadora, que efectivamente estaba en el depósito central. Para la distribución pasa a un sistema que es el SIH, que tiene más de 20 años de antigüedad. Su código fuente ya no tiene nadie para hacerle un upgrade al sistema, y ese es el desafío que tenemos nosotros, de poder integrar la red y tener el mapa país de la distribución de nuestros medicamentos, tener el panorama completo, poder evolucionar en ese sentido del IPS, y que efectivamente el asegurado pueda contar con lo que necesita cuando va a nuestra farmacia. Pero no solamente farmacia, en todo sentido de las prestaciones. Es por eso que nosotros con el doctor González estábamos identificando esas falencias, porque si bien lo que nos orilló a estar hoy acá fueron declaraciones que se dieron a la prensa, esas declaraciones fueron tomadas de manera superficial y no se hizo un análisis previo de cuál era la situación real, que es la que nosotros venimos a exponerles hoy, ¿verdad? Ciudad del Este cuenta con ambulancia dentro del hospital, tiene hasta donde recuerdo 2 camionetas a disposición, pero la llegada de los medicamentos ahí pasa por una calendarización que se hace de manera conjunta y coordinada con las regencias de las farmacias de esos hospitales, ¿verdad? O sea que debería realmente, voy a tomar como ejemplo, senadora, y voy a interiorizarme sobre ese punto específico. Sí, gracias. Cuando se hicieron las declaraciones, el doctor Morínigo, él habló de 40% de faltante. Cuando fui yo el viernes, se hablaba de 164 ítems de 504. Y hoy al llegar acá me decían que en realidad ya son 30. La pregunta es ¿cuál fue la magia ahí de 164 a 30? Y si son 30, ¿de qué áreas son? Y la tercera pregunta, el tema oncológico, que es el tema no solo en IPS, sino también en el Ministerio de Salud. Ese es un tema, tenemos una ley que protege, que ahora nos quedamos sin financiamiento porque pasamos todo al hambre cero, entre paréntesis. Yo estoy preparando un proyecto de ley para compartir con los colegas para volver a brindar ese programa. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué le podemos decir hoy a los usuarios que nos llaman porque no hay insumo, porque no se puede operar, etcétera? Y después de terminar lo de medicamentos, me gustaría saber sobre el sistema de agendamiento con especialistas y el tema de derivación al privado para uso de camas, ese tipo de cosas, y también el tema del uso de especialistas, ¿verdad? Cirugías o ambulatorios, ¿cómo está funcionando eso? Porque a mi humilde entender se concentra demasiado en la calle Sacramento. O sea, ahí es como que, o sea, vos vivís en Canindeyú y tenés que venir a Sacramento a que te vea el traumatólogo. Vos vivís en Puerto Casado, o vivís en Edelira, o vivís en no sé dónde, y tenés que venir acá. O sea, ¿por qué continúa una cuestión tan centralizada? Yo sé que a los médicos somos unos cómodos y nos gusta que estemos todos acá en Asunción porque también tenemos otros puestos de trabajo, pero se sigue construyendo en ese predio muy cercano, todo en Asunción, y algunos otros sectores, digamos, cercanos del departamento central, pero necesitamos también saber la política. Claro que con el tema financiero no tengo ninguna expectativa de que haya ninguna política de desconcentración, ¿verdad? Pero sí que el agendamiento, que el uso de la atención primaria para que la gente primero se vea en un lugar más pequeño y de ahí se consiga el agendamiento con el cardiólogo, el traumatólogo para las cosas crónicas. O sea, ¿cómo está eso, verdad? Pero la primera es, ¿por qué 40%, luego 164 y hoy 30? Le explico, senadora. Ok. Porque yo usé el término superficial porque efectivamente fue
unos datos superficiales en un análisis pormenorizado de la situación. Nuestro listado de Bademecum son 561 ítems. Al ingresar eso a un sistema, al sistema informático, no, solo medicamentos estoy hablando, senadora. 5.000. 5.000, que es un trabajo, es un desafío enorme que tenemos con la gerencia de salud también, de ir depurando el cuadro básico de insumos. Hasta ahora están incluidos, por ejemplo, jeringa de vidrio. Tiene que ser revisado y tiene que ser actualizado. De acuerdo, lo que es medicamentos, nuestro Bademecum es de 561 productos. Al cargarlos eso en el sistema SAP se convierte en 703. ¿Por qué? Por las presentaciones de algunos medicamentos. De 703, el sistema SAP nos da varios escenarios y el que se tomó para las declaraciones fueron de 225 con saldo cero en SAP, pero en realidad eso no es tan así. De 561, de los 225 que le mencioné que arroja el 40%, 80 son productos que por resolución del Consejo de Administración ya fueron excluidos del Bademecum, pero impactaba todavía en el listado del sistema informático. 80 ya deberían ser excluidos automáticamente. Ahí baja a 130 y a 141. De 225 hay que restar 80 que ya por resolución del Consejo fueron excluidos del Bademecum. No, por eso impactó dentro del sistema del listado de 225, estaban los 80 todavía incluidos. Ahí baja a 141. De los 141 productos, de los 141 productos que quedan, teníamos el 111, que son menos los 30 que le digo, que eso varía día a día. Hoy puede ser que sean ya 32. 30, cero absoluto, el resto distribuido en la red de farmacia. Pero con estado crítico, a muchos de ellos menos de 3 meses, algunos 2 meses y medio, algunos con órdenes de entrega pendiente, pero lo crítico, el 00 son 30 que no hay posibilidad. Dentro de eso están 4 oncológicos que tengo identificados, le puedo hacer llegar el listado de todo esto que le estoy diciendo, que es docetaxel, encizumab, lo que recuerdo, y 2 más, que es de oncología. Sí, señor. Ok. Pues sí, acá ya encuentro lo que yo de murmuraciones nomás planteé. Gerencia administrativa y financiera, acciones para cubrir las deudas. Para cubrir las deudas del IPS, propone las siguientes acciones: con apoyo del Estado, modificaciones legales, disponer de los aportes de CNEP y SNPP al Fondo de Enfermedad y Maternidad, que permitirá obtener, estoy ampliando lo que dice acá, 70.000 millones mes, que significan 800.000 millones año. Forzar que el Estado se haga cargo de su deuda, 530 millones de dólares. Los otros son 840.000 millones, son 120 millones de dólares. Una cifra chiquitita del MEC, menos de 5 millones de dólares. Pago por la atención a los nuevos asegurados, que viene la deuda pandemia, 70 millones de dólares. Aprobación de la solicitud de excepción a la aplicación de la resolución BAF, no sé cuánto es, etcétera. Y mediación en el cobro de las deudas de la entidad de Itaipú, y ya se me está 1 billón. Para cubrir las deudas, por ahí leí, de facturas no contabilizadas. Eso es lo que necesitamos saber. ¿A cuánto asciende las facturas no contabilizadas? Proveedora farmacéutica, etcétera, etcétera. 800, 1700, 200, 500. Pues esto sí es una cifra. Acá ya estamos hablando de planteamientos estructurales. 120, 650 por única vez. Las modificaciones legales va a ser un ingreso periódico permanente. Después hay un aporte extraordinario por la deuda acumulada al Estado de 530. Son 650, 820, casi para calzar esos miles, ¿verdad? Consulta puntualmente, porque es lo que me trae a mí esta reunión. ¿A cuánto asciende esa deuda con
farmacéuticas, proveedores, etcétera, etcétera, que tal vez inclusive termine incidiendo en el valor final de lo que paga el IPS, pues si el IPS no es tan buen pagador, entonces nosotros tenemos a hoy una deuda de 6.4 billones entre proveedores y sistema financiero. Nosotros recibimos una deuda de 5.9 billones, 860 millones de dólares más o menos, doctor. Hoy tenemos de deuda. Nosotros todo lo tenemos registrado dentro del pasivo de la institución. No tenemos nada por fuera de nuestra contabilidad, doctor. El impacto presupuestario si no lo podemos hacer porque no nos alcanza el presupuesto para impactarlo completamente, pero sí lo declaramos completamente. O sea, está dentro deuda, no como flotante, doctor. Y usamos una cuenta transitoria del pasivo e incluimos inclusive algunas cuentas, deudas que los administradores anteriores usaban de un objeto de gasto 845. Se incluyó eso para que la previsional no desdibuje su nivel de utilidad, porque ese es un tema peligroso. Entonces sí incluimos dentro de nuestro pasivo nuestra deuda, doctor. Y son 860 millones de dólares lo que debemos aproximadamente. Y como 450 más o menos, doctor. Más o menos, sí. Y después tenemos al sector financiero. Gracias, doctor. Sí, no, tal vez si me expresé mal, le ruego disculpa, doctora. El total, doctora, fíjese que allí dejamos justamente en la parte superior, en el extremo superior derecho, 860 millones, un poco el valor total, ley de grandes números, decimos en economía. Más o menos 450 es al sector de todo, farmacéutico, proveedores de obra, a todos los proveedores, doctora. Servicios, correcto, doctor. Ahora, al financiero sería la diferencia, doctora, que por cierto, que vale la pena aclarar, doctora, nosotros pagamos, como le decía el presidente, aproximadamente 100.000 millones por mes, lo que hace que paguemos, pero también tenemos que seguir recibiendo mercaderías mes a mes para seguir prestando los servicios de contratos activos que tenemos. Muchas gracias, Américo. Para ir redondeando y sellando esto, hay dos preguntas importantes. Ustedes tienen, dentro de los 30 faltantes que figura acá, está por ejemplo solución glucosal 5%. ¿Existe algún convenio con IPS, Ministerio de Salud, con respecto a la distribución de medicamentos, las compensaciones? Y si esto está hoy como pedido al Ministerio de Salud de los faltantes. Y dos, ¿cuántos de los insumos están en falta? Si hay el dato. Con relación al convenio, sí, doctor, tenemos el convenio vigente con el Ministerio de Salud y la mayoría de esos 30, salvo los que son de altísimos costos, el Ministerio nos está ayudando, nos ayuda todos los días. De igual forma, ellos encuentran reciprocidad de nuestro lado cuando necesitan, nosotros nos ayudamos. Todos los días es comunicación con el Ministerio, doctor. Los insumos, doctor, no me gustaría ser irresponsable, son 5.000 ítems, de los cuales tengo que trabajar con el doctor González, tenemos que trabajar mancomunadamente para ver el análisis, el estudio de eso. Los de alta rotación, hasta la última vez que habíamos revisado eran aproximadamente 500 también, y esos de alta rotación, la mayoría que son los sensibles como algodón, gasa, jeringa, están dentro de la licitación 11, que es de 90.000 millones de guaraníes para 24 meses, que esperamos poner a consideración del Consejo. Si no es este jueves, de mañana en noche, en la sesión del martes, la recomendación de la Comisión Evaluadora para posible adjudicación. Sí. Y le voy a poner el ejemplo que suelo usar con
el presidente y con los miembros del Consejo. El SAP es un vehículo, pero interesantísimo, importantísimo para el desarrollo, al que se le cargaron, cuando migraron los datos, se le cargó datos basura y nuestra gente necesita capacitación para usarlo. Esos 5.000 ítems de los insumos, en algunos casos están inclusive mal cargadas las especificaciones técnicas. Se tiene que revisar y es un trabajo arduo que tenemos que hacerlo, regulación farmacéutica y la gente de logística, que es la que opera todos los días. El SAP entró en operativo en el 2020. 2020 entró en operativo el SAP Logística, que es uno de los módulos del SAP, el que mejor funciona a criterio personal, pero porque se puede ver reflejado el de la parte financiera, pero todo tiene una explicación. Se apuró en ese momento la entrada en línea, se migraron datos que se debían haber depurado en ese momento, de ahí pasó todo este tiempo y ahora tenemos que revisar. En insumos no voy a poder tener esa precisión, doctora. Todavía. Sí. Buenos días, muchas gracias, señores senadores. Yo soy el doctor Gustavo González Mafiodo, soy gerente de salud desde hace 2 semanas aproximadamente. Era solamente contestar la pregunta sobre el sistema de transporte y figura de medicamentos, figura dentro de nuestras metas a realizar, actividades a realizar, es el número 10, y lo que preguntó la doctora Esperanza. Tenemos la evaluación de las unidades sanitarias como puerta de entrada al sistema de salud del IPS para trabajar en la prevención. Es nuestra idea. Si seguimos haciendo lo mismo, con plata o sin plata, nos vamos otra vez a la misma situación. Tenemos que hacer algo diferente y esa es mi misión, por lo menos. Solamente eso, porque ya escucharon todo sobre lo que es dinero. Gracias. Y el tema agendamiento, porque la gente no, ¿qué es lo que más la gente te dice? Estoy comprando toda mi lista me tengo que operar de la vesícula, y claro, cuando uno mira que hay 500 ítems en insumo, la mayoría es comprar jeringa, comprar gasa, comprar no sé qué cosa. No hay suero glucosado, imagínense, para una cirugía no hay suero glucosado, no hay gasa, no hay jeringa, no hay nada. O sea, que se va a operar y tiene que comprar casi el 80% de los ítems, ¿verdad? Y el otro tema es que yo tengo una persona en mi casa que es aportante como trabajadora doméstica, y ella, por ejemplo, es insulino dependiente, y el sistema es muy engorroso, porque ella tiene que irse a pedir con el diabetólogo. El diabetólogo le ve y le dice que se tiene que hacer el análisis, después se tiene que ir al otro, y bueno, pero cuando le tiene que hacer el análisis y consultar con el profesional, ya le venció todo su análisis porque el otro le dio 8 meses después. O sea, hay como una indefensión sobre el tratamiento con especialistas de casos crónicos, y si es agudo sí que es peor, ¿verdad? O sea, yo hoy tengo una crisis de asma y me voy a ir a un alergista, no existe casi posibilidad, a no ser que me vaya por la urgencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué planes hay en ese aspecto? Digamos, internaciones, uso crónico de especialistas o de especialistas con problemas crónicos del paciente, porque si no hablamos tan incorrectamente. Y el otro tema es la cuestión de las derivaciones. Y la ultimísima, para que no me pegue el presidente, porque ya me está pateando acá, me pincha todo así para que me calle. No, gracias, presidente. Es el tema si podemos tener un listado de todo lo que está tercerizado. ¿Qué está tercerizado? ¿Con quién está tercerizado? ¿Desde cuándo está tercerizado? Y en plata, ¿cuánto es? Y un comentario breve, ¿por qué? Gracias. Como buen guaireño empiezo al revés. ¿Por qué? Porque IPS no tiene no tiene para cubrir el 100% de la demanda que está existiendo.
Y hay de todo tipo de tercerizaciones, desde el plan de comodato que empezó allá por 2005 en IPS, que tenemos una buena respuesta. Se habla de 2.000 pacientes por día en laboratorio y se paga casi $1 millón al mes por la cantidad de pacientes. Con respecto a los especialistas, la idea que yo tengo, por lo menos, porque yo también soy paciente crónico, es de que una vez hecho el control y tenga que volver a su cita, ya salga con una cita para ese día, no tenga que pelear una consulta. Y eso implica de venir ya con su laboratorio, etcétera. O sea, dinamizar un poco más y que no sea tan engorroso para los pacientes. Es el plan. Vamos a ver qué estrategia utilizamos. Y con respecto a las tercerizaciones, la idea es aumentar el control de todo lo que haya. Y sí vamos a ver la lista de aquellos que están tercerizados y vamos a ver cuánto cuesta. Pero es control dentro de la institución. En algunos casos se juega con arco en blanco. Entonces IPS tiene que controlar eso. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, sí. Y van a informar las empresas cuánto es el gasto, los servicios que prestan. Bueno, yo quiero agradecerle a la gente del IPS. Sí. No existe nexo. Y por eso iba a terminar con ese discurso. Nosotros estamos para ayudar. Acá no existe absolutamente ningún parlamentario con mala fe. Al contrario, queremos empujar con ustedes el carro. Sabemos que es tremendamente difícil. Nosotros hemos administrado salud, en la Comisión de Salud estamos 2 ministros y hay gente involucrada del ámbito sanitario que sabe que lo difícil que es trabajar en salud en nuestro país, justamente porque esto del déficit presupuestario es algo crónico. Además, salud es un agujero negro, nunca sabemos exactamente la cantidad de plata que hace falta para poder prestar un servicio digno y como corresponde a la salud. Entonces, estos accidentes que ocurren por mala administración es lo que tenemos que castigar. Tiene que haber un ejemplo. No puede seguir esto así, ¿verdad? Y yo vuelvo a repetir, les felicito, 10 denuncias a la Fiscalía. Llevan su tiempo de investigación seguramente, a corto plazo tendremos resultados, pero esa es la línea. Empecemos a mostrar que existen instituciones diferentes, instituciones que castigan a los funcionarios que no son honestos, que castigan a la salud de la institución. Y tengan ustedes en la Comisión de Salud, en la Comisión de Cuentas y Control y en la Comisión de Legislación, las herramientas acá en el Parlamento para poder trabajar con ustedes y hacer que la institución salga adelante. Nosotros vivimos preocupados y nosotros recibimos, somos como una caja de resonancia. La gente viene y se queja al Parlamento, viene y habla con sus senadores de confianza y le dice, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo... La mayoría de las veces dice la verdad, algunas veces por supuesto exageran un poquitito, pero la mayoría de las veces lo que nos dicen es cierto. Así que tengan en nosotros la confianza necesaria. Nosotros no queremos poner palo en la rueda, al contrario, le queremos poner a la rueda aceite para que gire bien y que gire para adelante. Así que a las órdenes para lo que sea, y muchas gracias por la predisposición. Sabemos que es muy difícil asumir en una institución que prácticamente está fundida, porque eso es lo que se ve del Instituto de Previsión Social. A pesar de ser la institución más rica que existe en la República, el banco de los bancos es IPS, pero tenemos dificultades económicas, es una contradicción, ¿verdad? Pero vamos a pelear para que eso por lo menos se empiece a regularizar y darle a ustedes la fuerza para salir adelante. Así que muchas gracias, presidente, por la apertura, muchas gracias a todos sus funcionarios, al Consejo del Instituto de Previsión Social y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Presidente, una última, yo quisiera pedirle, presidente, si podemos a lo mejor hacer un pequeño proyecto donde establezcamos una mesa de trabajo entre el instituto, los senadores o las comisiones, la comisión de salud, la de
Hacienda y la de Control, por ejemplo, y tener una reunión con el Ministerio de Economía. O sea, acá hay que buscar una salida financiera, hay propuestas, en algunas estaremos de acuerdo, en otras no, pero nosotros, por lo menos mi compromiso es avanzar en las soluciones, y una de las soluciones es hablar con el Ministerio de Economía, porque esto es deuda pública interna, así como encaramos la deuda de las farmacéuticas en el Ministerio de Salud. Hay una deuda histórica del Instituto de Previsión Social como Estado, por lo que dice la Carta Orgánica y la Constitución. Hay una deuda histórica que se tiene que honrar. Y el otro sector al cual le tenemos que convocar es a la Unión Industrial del Paraguay, a la Asociación Rural del Paraguay, otras, o FEPRINCO, etcétera, donde nos sentemos con ellos a hacer un pacto nacional, un pacto por la salud, ¿verdad? Y nos pongamos de acuerdo con ellos para hacer un plan de recuperación de morosos, sin que tampoco esto sea una casa de brujas y sacar la lista. Y hay algunas instituciones que están bien financieramente y son evasores, porque les conviene o porque no sé qué. Con ellos la mano más dura. Otras son pequeñas, otras no están en condiciones financieras, otras pasaron una crisis y todavía no se recuperaron. Hay diferentes causas, pero el que es bandido, porque le quita al trabajador, se queda con la plata y no le paga, ese no tiene perdón de Dios, porque huerecó la plata, pero se queda en su bolsillo, ese no tiene perdón de Dios. Entonces, yo lo que les dije a los miembros que me recibieron, y aprovecho, presidente, para agradecerle al presidente, consejeros y todos los funcionarios que me recibieron el viernes, realmente con mucha deferencia, con mucha buena predisposición, y valoro muchísimo eso. Y como usted lo dijo, acá no venimos nosotros para, no sé, ametrallarle a nadie, sino para buscar soluciones. Y si hay culpables también, porque el senador siempre, Dionisio Amarilla, hace como insinuaciones de que antes habían amigos. Yo no tengo amigos en la función pública. Tengo amigos en mi casa a los cuales le invito a bailar, a cantar, a pasearme, etcétera. Pero el que ha actuado incorrectamente, sea quien sea, tiene una responsabilidad con todos los paraguayos. Así como dice, Dios y la patria os lo demande. Y si hay 10 procesos, tenemos que llamarle también al fiscal general del Estado y decirle, muchacho, ¿qué estás haciendo? Porque aquí lo que pasa cuando son gente poderosa es que pasa el tiempo y no termina. Y en estas imputaciones tiene que estar el Ministerio de Hacienda, porque esto no se hace solo. El IPS no puede tomar plata y gastar y no tener plan de caja y no tener, porque detrás también hay administradores del Ministerio de Economía que permiten eso. En teoría nadie puede endeudarse una plata que no tiene, y eso se viene haciendo sistemáticamente. Ellos son los intocables y tienen que dejar de ser intocables, así como cualquiera de nosotros acá, no sé, hacemos 5 guaraníes de nuestro patrimonio, no es claro, y somos tapa de los diarios, pero algunos administradores, por ejemplo del Ministerio de Economía, que no sé si es el ministro, no sé si es el anterior, no sé cuáles son los responsables, pero tenemos que hacerlo. Este país se cae a pedazos y la gente nos está reclamando. Va a haber un estallido social si nosotros no le respondemos a la gente. Entonces, presidente, no sé si hacemos después entre nosotros un proyecto, algo así, pero hagamos una mesa, por lo menos cada mes o cada 15, hagamos 2 o 3 reuniones hasta enderezar esto con un plan de implementación. Busquemos las situaciones de todos los que somos responsables de este resultado, ¿verdad? Los que tienen que ser castigados, que sean castigados, los que son deudores, que no pueden seguir en esa situación. Acá tiene que haber una campaña que se cumpla la ley. Ustedes saben que acá cumplir la ley es revolucionario, porque acá hay gente que no quiere cumplir la ley, no cumple la ley,
no pasa nada. Pero otros no cumplen. Vimos en estos días fiscalas que por una señora que robó medio kilo de carne en el Villi está preso. Por chorizo, por carne que la gente se va a comprar de Bareawi. Pero resulta que todos estos tipos que se llevaron 250 millones de dólares en la pandemia están gozando de buena salud. Entonces, presidente, a mí me parece que esto no termina hoy. Yo les voy a hacer un listadito de las informaciones que me gustaría después tener, pero me parece que nuestro compromiso con el IPS es de buscar los mecanismos financieros para salir de esta crisis, y son varios. Entonces, que podamos tener trabajo, si está acá el senador Dionisio Amarilla, a quien le agradezco que está en control, que conoce mucho del tema financiero, si podemos juntarnos 3 comisiones y hacemos una reunión una vez al mes, así ejecutiva, sobre hechos concretos, pero de que tenemos que hablar con el fiscal, que tenemos que hablar con el sector empresarial y tenemos que hablar con el Ministerio de Economía, esa me parece que es una tarea que esta comisión tiene que asumir, presidente, y no sé si hacemos un pequeño… una resolución para integrar este proceso, o lo hacemos simplemente a través de una serie de reuniones convocadas por usted, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes para todos.